Nos acompaña aquí en los estudios de Hora y 30, ni más ni menos que la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por acudir a esta invitación. Muy buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación. Bien, hoy la presidente Boluarte y varios de los integrantes del gabinete se presentaron ante la prensa y a través de la prensa ante el país para hacer un balance de lo que va de la gestión precisamente de la señora Boluarte, 6 meses. Ahora, por un balance se entiende, digamos, poner los activos y los pasivos en una balanza y ver cuánto pesan y cuál de ellos pesa más. Sin embargo, yo estuve escuchando el balance y no escuché pasivos. ¿No hay pasivos en este gobierno? Bueno, gracias por la pregunta, Mario. De hecho, aclarar de que más que un balance de medio año ha sido el tercer balance que la presidenta y el gabinete en su conjunto ha venido dando cada 2 meses de manera responsable, transparente, como una política abierta de rendición de cuentas. Pasivos, los que hemos recibido como gestión. Pasivos de un gobierno... Ustedes no han incurrido en pasivos. Un gobierno que ha asumido una condición, digamos, la gestión de las riendas del Estado en una condición bastante precaria, complicada, en un proceso de conflictividad política bastante severa que ha afectado distintos estamentos, no solamente en regiones, de la gestión pública, sino también en la economía que ha afectado. Y este gobierno, esta gestión lo que ha hecho es con todos los, digamos, aspectos en contra que hemos podido encontrar, sacar adelante un principal factor que es el proceso de pacificación, que es algo que vemos ahora, que se ha visto, digamos, conflictos, movilizaciones no existen, son bastante puntuales en algunos casos y motivadas por algunos actores políticos que tienen una agenda claramente definida y que no va en contra del proceso democrático, va en contra, perdón, del proceso democrático del país y de la senda del crecimiento económico que queremos desarrollar como gestión y como gabinete. Sí, pero debo insistir con mi pregunta. Usted lo que me dice es que si hay pasivos, esos pasivos son heredados de la gestión anterior. Yo no conozco gobierno que no diga eso a propósito de la gestión anterior. El problema es que recibimos esta situación, caramba, y todo lo que en este momento no está como debería ser es por lo que heredamos. ¿Ustedes solamente han hecho goles? ¿No han encajado goles desde que asumió el poder la señora Boluarte? La dirección de la presidenta Boluarte ha sido bastante firme, contundente, en varias líneas de acción. Por ejemplo, en lo que es reactivar la economía, en también este proceso de pacificación, en lo que también constituye a un proceso democrático. El primer paso que se hizo, por ejemplo, el desprendimiento democrático de poder llamar a elecciones en su momento y que finalmente ha devenido en un proceso ya más con el Congreso, de ver otras alternativas y precisamente trabajar en un camino democrático, económico y sobre todo bien riguroso en lo que es la meritocracia. Errores, como en todos los gobiernos, pueden haber. Sin embargo, creo que esta gestión lo que está haciendo es dar una señal muy clara de que estamos avanzando. Pero, digamos, un balance auténtico, un balance honesto, supone eso mismo, balance. Yo le preguntaba por cuáles son los pasivos, usted me dice errores, puede haber, pero claro, no los vamos a mencionar. Yo le puedo mencionar un par, a ver qué le parecen. Por ejemplo, el dengue, la situación del dengue no estaba con el nivel de contagios que tenemos en este momento. Hace poco más de 20 días, la ministra, nombrada por este gobierno, por esta presidente y por este presidente del Consejo de Ministros, dijo que en 15 días eso se iba a revertir, que la curva se iba a revertir, cosa que no solamente no ocurrió, sino que se produjo en el sentido contrario. Mal puede responsabilizarse a la administración anterior, por penosa que haya sido, de esa circunstancia. No es ese un pasivo, no es un problema que la persona que encabeza, yo sé que su sector es transportes y comunicaciones, pero usted pertenece al gabinete y representa al gobierno en su conjunto. Que la persona que encabeza el sector salud y cuya palabra debe ser la que tiene peso para la ciudadanía en esa materia, diga algo así y luego no se corresponda con la realidad y siga el problema con, digamos, más de 100 víctimas mortales, ¿ya?
Bueno, la ministra de Salud ha explicado que han habido factores externos que han tenido incidencia en este devenir de los sucesos que han desencadenado esta situación, y precisamente ha demostrado los esfuerzos que ha venido realizando como sector en diferentes instancias. En este proceso que se encuentra actualmente será una oportunidad para que ella pueda explicar cuáles son las acciones que ha tomado y claramente cuáles son las que también se pueden tomar para reforzar esto. Ahora, también es pertinente mencionar de que no solamente es el Ministerio de Salud el encargado de llevar esto adelante. La competencia de salud están descentralizadas y son los gobiernos regionales los que también tienen una muy importante labor y desempeño. Por eso podemos ver que en algunas regiones las incidencias de dengue no han sido las mismas que en otras. Entonces, son, digamos, variables que tenemos que analizar, porque no todo puede hacerse a través del Ejecutivo del Gobierno Central. Yo escuché efectivamente lo que dijo sobre los factores externos y habló del fenómeno del Niño Costero, habló del ciclón Yaku, habló del calentamiento y la temperatura. En realidad es un solo factor. Todos esos tres elementos inciden en esto, el incremento del calor. Pero esto no es una ocurrencia nueva de los últimos 15 días. Eso lo sabía. Sabía de esos problemas en el momento que hizo este anuncio. En 15 días esto va a estar revertido. De manera que no puede decir, ah, caramba, pero yo no contaba con lo que sí tendría que haber contado a la hora de hacer el anuncio. Pero sí contar con el concurso y con la participación de todos los actores relevantes para superar una crisis así. Como repito, si bien es cierto, ella es la cabeza del sector salud, sin embargo son competencias que y la responsable política. Es correcto, sin embargo son competencias que están descentralizadas, por eso vemos comportamientos distintos en algunas regiones del país versus otras. Entonces creo que es importante analizar también ello. Bueno, pero si eso fuese así, o en efecto es así, lo que ella tendría que haber dicho es, fíjense, en lo que a mí concierne, yo podría decir que esto va a ser así dentro de 15 días, pero no en este momento decir, ah, caramba, me olvidé que no era una responsabilidad solo mía, sino que es una responsabilidad descentralizada, porque insisto, es la palabra de la ministra la que se ha visto mellada, ¿o no? Finalmente ella va a tener este espacio político, por cierto, en el cual va a rendir las cuentas, donde va a poder explicar cuáles son las acciones y cuáles son las cosas que se tienen que hacer y reforzar. Pero la presidente le ha extendido su confianza hoy día. Claro, el Congreso va a hacer lo que tiene que hacer y no hay nada que pueda hacer para impedirlo el Ejecutivo. Pero en lo que concierne a la presidenta y al Ejecutivo, le han extendido la confianza a pesar de la situación del dengue, que es una situación penosa, pues, ¿no? La presidenta es una persona muy exigente, es una persona que en diferentes los consejos de ministro y oportunidades siempre hace hincapié en el resultado, en llevar soluciones a la población, y todos estamos en constante evaluación. Muy bien, por el momento la evaluación la viene pasando entonces ya veremos los ministra resultados de Salud, porque si no, bueno, la evaluación del Ejecutivo, la del Congreso la conoceremos en su momento, pero esa no les concierne directamente a ustedes. Pues. Yo creo que hay un espacio que la ministra necesita para poder explicar con mayor detalle qué es lo que ha venido haciendo y qué impedimentos han, digamos, estado en el camino que ha dificultado este proceso. Sin embargo, creo que estamos en una situación en la cual se puede superar y requiere la participación de muchos sectores y de todos actores. Muy bien, vayamos a su sector, transportes y comunicaciones. Usted también ha hecho una evaluación, costos y beneficios, activos y pasivos. Empecemos por el lado amable, los activos. ¿Cuáles son los más destacados que ha puesto usted sobre el tapete? Bueno, lo primero es la reactivación de proyectos con impacto regional, y no solamente con impacto regional local, sino también a nivel nacional. El Jorge Chávez, la inauguración, la puesta en operación de la pista y de la torre de control definitivamente ha sido un hito que nos permite seguir trabajando en este importante proyecto. Seguimos trabajando con el proyecto de Chinchero para poder tener el aeropuerto internacional en los tiempos, digamos, contemplados. Y también hemos reactivado varias obras, Mario, que nos permiten sacar del letargo lo que el sector ha vivido experimentando por estos últimos años, ¿no? Puentes importantes, emblemáticos, como el Juana Ríos en Lambayeque, los 11 puentes en Piura, que llevan décadas esperando poder ser ya ejecutados y que están a un paso de ser convocados. También el puente Tarata en Juanjuy,
diferentes proyectos de conectividad regional. Por ejemplo, solamente por este mecanismo del canon por cobertura hemos ya desplegado 24 antenas 4G, que es una tecnología, la mejor tecnología hasta el momento en el país para poder llevar internet con velocidad. Todas las disposiciones regulatorias para poder darle la operatividad adecuada a la red dorsal de fibra óptica, y de hecho no lo mencionamos en la rendición de cuentas porque hace una horita se ha adjudicado el proceso de las bandas para poder dar internet 4G a casi 4.000 localidades en diferentes localidades del país. Entonces vamos avanzando de a pocos, es medio año, pero es un medio año, y no hablo solamente por mi sector, porque es igual en cada uno de los sectores y en la gestión de la presidenta, donde a pesar de haber recibido una gestión sin meritocracia, precaria, en un contexto de conflictividad social, y además también con el fenómeno de las lluvias que han afectado el avance y ha ralentizado algunas actividades, a pesar de ello estamos restableciendo la actividad económica, brindando servicios, llevando desarrollo, y esa es una clara política de la presidenta Dina Boluarte. Le decía que empezábamos por el lado amable también en su sector. ¿Usted considera que hay pasivos en el sector de transportes? Pasivos sí, en el sentido que tenemos que hacer reformas, ¿no? Y hay reformas que son estructurales, como pueden ser, por ejemplo... No, esos son problemas, pero pasivos quiere decir algo que ha estado en sus manos o estuvo en sus manos solucionar y no lo hizo en estos 6 meses. Bueno, es que sí tienen un origen precisamente en algunos aspectos estructurales, adquisiciones de predios, por ejemplo. Necesitamos hacer inclusive hasta algunos cambios quizás o reformas constitucionales que nos permitan, ¿no?, acelerar de manera más efectiva para poder llevar proyectos. También creo que sí también es bueno decir, ¿no?, comunicar de repente de manera mucho más efectiva e inmediata en algunos casos. ¿El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene problemas de comunicaciones? No tiene problemas de comunicaciones, sin embargo siempre hay espacios de mejora para poder hacerlo de manera mejor. Ahora, lo que me dice, por ejemplo, los cambios constitucionales, eso no dependen de ustedes, No. eso depende del Congreso, de manera que no puede ser computado como un problema que ustedes no han solucionado. No, exactamente. O sea, hay factores estructurales que finalmente hacen que algunos proyectos sean un poco más lentos en comparación con otros países de la región, ¿no? Pero es básicamente algo que queremos también abordar como espacio de reformas. Ahora, a propósito de la ATU, de la Autoridad del Transporte Urbano, usted ha dicho que María Jara en esa institución, o que con ella solo hubo retórica y no gestión. Sí, sí lo dije. A ver, abunde un poco en ese argumento, por favor. Bueno, y esa es una, de hecho, te agradezco la pregunta porque precisamente lo que queremos hacer en esta gestión es brindar resultados. ¿Qué queremos para Lima y para Callao? Un metropolitano que ya tenga sus 12 kilómetros hasta Chimpuogyo funcionando. Una línea 2 que tenga ya su primera etapa funcionando con sus 5 kilómetros y avanzar en el desarrollo constructivo de las siguientes etapas para poder tener su segunda línea de manera adecuada. Una línea 1 del metro que sea ampliada, que tenga mejores servicios y que pueda llegar a diferentes estaciones, como por ejemplo hasta Lurín, que estamos viendo en estos momentos cómo poder sacar esta adenda y poder sacar la ampliación del metro. Corredores complementarios sostenibles y que terminen, digamos, teniendo todo el respaldo financiero para poder seguir operando. Entonces, ¿qué es lo que encontramos cuando entramos en la gestión? Precisamente que teníamos corredores que no estaban en rojo, que estaban retirándose de las rutas, un metropolitano que tenía 4.000 observaciones, ni la Contraloría observa tanto. Sí. También tenemos una línea 2 del metro que no avanzaba, que se llenaban papeles entre carteos de abogados y no se ha dado... Y todo esto responsabilidad de María Jara, que era quien estaba en... Responsabilidad de la ATU. Finalmente... Sí, por eso, o sea, lo que le estoy preguntando es cómo juega lo que usted ha dicho de María Jara a propósito de todo eso que está describiendo. Sí, sí, por supuesto. Finalmente los que estamos en las cabezas somos los responsables de que las instituciones caminen. Entonces, la ATU no ha venido caminando de esa manera y ahora estamos, y dentro de poco vamos a mostrar muy buenos resultados que la población va a poder verlo por sus propios ojos y va a poder vivir un transporte que se merece. ¿Qué cosa es dentro de poco? Yo voy a dar este anuncio antes del 28 de julio. Definitivamente es algo que estamos trabajando para cerrar cronogramas y muy importante brindarle las soluciones a la población. Importantísimo el metropolitano, la línea 2 del metro,
y los corredores complementarios. ¿Este año? Este año sí. Este año van a producirse estas novedades que la gente va a poder ver con sus propios ojos. Por supuesto, así es. Estamos trabajando incansablemente. Sí. No, ok, pero le estoy preguntando por los plazos, porque dice muy pronto, eso puede ser dentro de 5 años, dentro de 3, dentro de 3 meses. Cuando decimos muy pronto en esta gestión es que lo vamos a hacer en el más corto plazo, y es este año definitivamente. Muy pronto y en el más corto plazo son definitivamente más o menos este año. expresiones sinónimas, igual de imprecisas. No, este año. Este año. Lo hemos anunciado en diferentes instancias. Este año estamos acortando los plazos para poder hacerlo antes de lo previsto. Y bueno, serán los primeros en saberlo, ¿no? De manera que para el próximo balance, que debe ser en agosto, si son cada 2 meses, usted tendrá algo que decir al respecto con plazos más precisos referidos a momentos que se cumplirán antes de fin de año. Por supuesto, resultados respecto de la sostenibilidad de los corredores complementarios, resultados respecto de la puesta en operación de los kilómetros en el metropolitano y también resultados respecto de la primera etapa del metro de Lima y Callao, que también vamos a poner en marcha y en operación muy pronto. Muy bien, a propósito de lo que dijo la Presidenta hoy día, y usted ha recogido eso, por eso me permito preguntarle sobre el sentido de esa expresión. Dijo ella, por ahí caminan unos que ya perdieron su liderazgo y quieren ser candidatos. Usted también ha aludido a estos liderazgos. ¿Quiénes son? Creo que todos los conocemos, ¿no? Bueno, si todos los conocemos, los conoce usted también y nos puede dar un par de nombres. Son aquellas organizaciones que han recibido... ¿Son organizaciones o personas, candidatos? Personas que tienen intereses políticos y que finalmente han recibido algún tipo de financiamiento de un sector informal, ilegal, que han venido asusando diferentes espacios en el país. ¿Se refiere entonces al sector transporte, por ejemplo? No necesariamente transportes. ¿Qué sector de informalidad? ¿En qué bueno, qué se ha rubro? visto lo que ¿En es educación? Minería ilegal, también están involucrados algunos sectores como ellos. ¿En transporte no hay estos sectores informales que pueden estar financiando intereses y candidatos? No que tengamos algún conocimiento formal de ello. Por ejemplo, todas estas iniciativas para legalizar los taxis colectivos, ¿qué piensa usted de esas iniciativas? Bueno, es una iniciativa que ha venido desde el Congreso y de hecho quiero ser muy tajante en esto, no es una iniciativa del Ejecutivo, no es una iniciativa de... Ya, pero usted hablaba de líderes que caminan por ahí, o bueno, recogía lo que dijo la Presidenta sobre líderes que caminan por ahí y ahora lo está asociando o lo asoció a sectores informales que financian a esos líderes y a esas organizaciones. Yo le preguntaba, ¿ocurre eso también en transportes? Y usted me dijo, no que yo sepa, le menciono los taxis colectivos y lo primero que dice, por si acaso, eso nosotros no lo estamos impulsando, cosa que le creo. Pero le pregunto entonces de nuevo, estos sectores informales que financian candidatos y políticos, ¿existen también en el transporte? No tenemos una cuenta o evidencia que sea así. Por ejemplo, en los casos muy acotados que han sucedido en Puno, están vinculados a otro tipo de organizaciones, ¿no? Informales, ilegales, y no necesariamente está vinculado a un fenómeno de colectivos, y eso es lo que tenemos ahora, ¿no? En todo caso, cuando tengamos alguna evidencia de que sea así, lo haremos público, pero no. Bien, a propósito del Congreso, ayer se han discutido y se han aprobado algunas cosas y otras no. Una de ellas tiene que ver con la situación de la Presidenta Boluarte. Es la posibilidad de que viaje y siga ejerciendo el poder a la distancia, digamos, ¿no? Falta que eso se vuelva a votar. ¿Qué piensa usted al respecto? Es casi una pregunta retórica, porque usted debe estar de acuerdo, me imagino. Es correcto, y no lo digo solo como ministra de Estado, sino como peruana, porque creo que es importante frente a esa ofensiva internacional que ha habido para debilitar la democracia en el país, que la Presidenta pueda ejercer nuestra defensa, pueda ejercer nuestra voz en el extranjero, pueda dar a conocer de que en el Perú ha habido una legítima sucesión constitucional y lo que estamos viviendo ahora es un proceso democrático que cualquier país en la situación como el Perú experimentó hace no mucho, tendría el mismo derecho de poder atravesar. Entonces es bastante importante que la Presidenta pueda
tener que esta votación se dé y que pueda viajar al exterior y defendernos. Muy bien, yo le agradezco mucho que haya venido a la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte, que se haya sometido a estas preguntas, en algunos puntos seguramente incómodas. Muchas gracias. Muchas gracias.